¿Sí? Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva tertulia de la alternativa. Hoy tocando a un artista que exploró campos bastante difíciles en su vida, tuvo una vida también bastante complicada y hoy en día es materia de una relectura. Hablo de Adolfo Kup Rioseco, que es conocido, yo lo conocí como escritor, pero muchos grandes amigos míos supieron de él como pintor, como profesor, incluso algunos, gran académico de la Católica, de la Chile, formador y profesor de una amiga muy querida que fue su alumna en la cátedra de Historia del Barroco y también Historia del Renacimiento. Alguien muy complicado, pero iremos diseccionando, separando la obra del hombre y también un poco también de la estética que él quiso plantear, y también analizaremos quizás un poco el tiempo que le tocó vivir, los convulsionados años 60, 70, y también su autoexilio, entre comillas, como él dijo, partiendo a Cartagena, donde él terminó sus días. 28 de marzo de 1940, hijo de Adolfo Kup Braga y Clemencia Rioseco. Él nació en Santiago, fue un destacado, digamos, pintor desde muy joven, con cualidades, digamos, de autodidacta. Comenzó a pintar. Él contaba que a Mario Soro, que fue muy cercano a él, un profesor, que fueron colegas de la Católica, que él fue a presentar al Bellas Artes, donde estaba la academia, y la matrícula estaba cerrada. Entonces la niña encargada, la secretaria, dijo que trajeran algunas obras de él que pudiera mostrar, y así lo hizo. Dijo que tomó un taxi, se sacó una bata, un cinturón de una bata, amarró algunos cuadros y llegó más tarde. Se encontraría con el mismísimo director de la carrera, de don Augusto Aguiluz, quien diría de quién es esta obra, de quién es este pintorazo. Bueno, él se presentó y dijo ya, matricúlenlo en segundo año. Y cuenta Mario Soro que se destacó quizás como como un pintor realista descriptivo. Él decía que el realismo no tenía apellido, no era realismo socialista, no era realismo mágico en la literatura, era realismo sin apellido. Nacería en los años 40, ya lo dijimos. Se quitaría la vida en la supuesta capital de la poesía chilena, Cartagena. Y diríamos un poco que en algún momento dado, en el ya lejano 1965, él abandonaría la pintura en 1970 para dedicarse a lo que fue una de sus más grandes amantes, que fue la literatura. Del 65 al 70 publicó 4 novelas que las editoriales argentinas le fascinó y las publicaron, y él comenzó a explorar este mundo de las letras. Con Alamiro, el año 65, Bújar, sobre el pintor Pablo Bújar, En los desórdenes de junio, del año 70, El picadero, del año 74, que es un libro considerado por muchos como una epopeya familiar, una composición, pero donde se hablaba un poco también de esa homosexualidad que quizás también, como lo más cercano a él, como uno de sus primos más cercanos, que es psiquiatra, dijo que él odiaba ser homosexual. Anécdota que porque también queremos hablar un poco de la parte humana también, no queremos solamente tenerlo en la estatua, queremos bajarlo de la estatua y tocar un poco al hombre de carne y hueso con sus luces y sombras. Se sabía secreto a voces que nuestro querido Adolfo era homosexual, lo que lo ocultó, pero que también se llegó a vivir a un niño de 10 años, digamos, no sé si adoptado o no adoptado, no. Pero este joven a los 10 años se fue a vivir con él y terminó siendo su amante, y al final terminó siendo quien lo cuidó hasta el final de sus días. Incluso supuestamente le dijo: muero de arte, en sus brazos. Era una de lo que cuenta la historia. Vamos antes de empezar a leer biografías, quizás si alguien lo conoce, que nos cuente, Arturo, si lo ubicabas, lo conocías. Lo leí hace mucho tiempo, pero la verdad que lo leí en los años 90, o sea, hace demasiado tiempo. Y, y bueno, después los libros, después de que se suicidó y empezaron a surgir las historias, los libros de él se empezaron a ser bastante difíciles de conseguir, como que nadie quería tenerlo en la librería. Y como tú dices, ahora parece que está apareciendo, reexistiendo, pero yo por lo menos no lo he vuelto a ver. Tampoco es fácil descargar los archivos PDF, es como un escritor prohibido. ¿Sí?
Entonces como bien... No es un tipo que se menciona mucho tampoco. No, esta es la entrevista que hizo Christian Barker, La belleza de pensar, donde se veía un hombre difícil, complicado, también un poco atormentado. Flori, ¿lo conocías? ¿Lo ubicabas? Sí, fíjate, porque él murió en el 8, 98. febrero del 98. Bueno, yo el 96 creo que fui a un encuentro de escritores en Cartagena ¿Ya? y me llevaron a conocer la casa de él. Y ahí tuve no sé, la sorpresa, no, en realidad yo no lo ubicaba porque no, como artista tampoco había sido muy destacado, no había hecho muchas exposiciones acá en Santiago. Entonces en ese tiempo yo no estaba tan interesada en la pintura. Pero era un tipo muy simpático, nos acogió muy bien en su casa, una casa con una terracita hacia afuera. Bastante bien, con un piano, tenía varias pinturas ahí, algunas tipo Van Gogh, así, como impresionistas. Y eso es todo lo que se ve, conversamos un rato y después nos fuimos. Era como una novedad. ¿Lo llevaron a conocer? Nos llevaron a conocer, mira. sí. Ahí. Y bueno, y ahí después yo supe de él por lo que conversaron las personas de allá que lo conocían, que era un tipo muy oscuro, porque comentaban esto de haber llevado a un niño, haber adoptado un niño, porque él adoptó a un chico de 10 años, al que después lo hizo su amante, cuando fue joven. Entonces de ahí ya me pareció un tipo muy oscuro. Empecé a investigar algo últimamente cuando supe de este encuentro sobre la literatura de él. Y realmente me parece que tiene mucho en su escritura. Él es bastante plagiador, por ejemplo, de Stendhal, de escritores famosos de la época de Francia, del Renacimiento. Entonces a él lo tachan como un escritor realista y yo no lo encuentro nada realista. Yo lo encuentro más bien muy enredado, muy poco claro, bueno, Nietzsche decía que la vida estaba hecha de alegorías, ¿no es cierto? Y él usaba mucho eso, las alegorías, esas figuras, digamos, para escribir, que no era nada de claro en realidad. Por ejemplo, la historia del descabezado, del pintor que se va a la playa y deja botadas las pinturas. Entonces el pintor, esa es la historia del músico, de la pintura. Él deja de botar las pinturas, alguien se las lleva, entonces él culpa a Apolo, que fue el que le robó las pinturas. Y Apolo en venganza lo pesca, lo lleva y lo transforma en una estatua de cera. ¿Ya? Entonces esa estatua de cera, la mujer cuando... después va donde la mujer de él, Matilde, que se llama, y en el personaje de la historia va a ver la estatua y Apolo le tenía la cabeza a la mujer, que era como el cuento de Rojo y Negro de Stendhal. Claro. Entonces ahí hay una similitud en cuanto a que, bueno, casi todos los escritores generalmente que leen mucho o que leemos, de repente nos basamos en alguna historia que vemos como para escribir. Y él, de Flores también, se basaba mucho en las historias de ellos, como para escribir sus poemas. Así que no lo encuentro gran cosa, yo discúlpenme, pero como escritor no me llama mucho la atención. No. Veamos, a ver, leamos una parte de uno de los llamados hits de nuestro querido Adolfo Kuhn, la lección de pintura. Y veamos qué opinan. Si hay... Ya queda. Lección de pintura para Camila. No sé apagar esto. Para Camila. Lección de pintura.
Ya quedamos. En la ciudad de Yayay se extiende poco a poco un territorio y una gigantesca avenida de palmeras que acompañan al viajero. Hay un puente, una droguería, un lugar donde comienza la carretera principal, que se acerca a San Felipe. Bajo el puente, ennegrecido por la sombra, se proyecta un arco. Por las salpicaduras constantes del agua se intersectan grandes esclusas, un sendero tortuoso que desciende bordeando el estero. Hay un poblado que se considera, a pesar de su lejanía, como parte de la ciudad que acabamos de dejar. Situación esta que impide que los hombres y los lugareños más cercanos no terminen llamando simplemente el barrio de Morandé. A medida que dejamos la carretera, surcamos de ruidosos y veloces vehículos, nos aproximamos a aquel camino de la tierra. A dicho barrio sentimos una angustia increíble. Encontramos no lejos el progreso, pero también cierta alegría al observar una realidad fuera de sí, fuera del alcance de todos en el transcurso del tiempo. El barrio de Morandé lo componen no más de 20 casas alineadas frente a frente y corre una acequia, que se agita una arboleda añosa que oscurece la calle. Una que otra vivienda rompe con un improvisado segundo piso y algún balconcillo de simetría o conjunto que se recupera prontamente con la visión de los sauces. Lo alcanza una guarida de color que dividen las dos fachadas. Junto a la mayoría de las puertas se advierte una gran piedra. A veces parece ser un escalón. Difícil es de encontrar las puertas, que calza con el marco de vano, produciéndose endijas que van dentro y pintando hacia afuera a la luz de las velas. En las ventanas se pueden ver extrañas sombras. Deben ser la misma soledad, ya que no existen vidrios, ni visillos flojos. Ropa tendida constantemente y sus moradores humean por las polvorientas avenidas, lanzándose lavatorios y jarros con agua. Sucede allí que una forma alternada, producto de sombras y luminosas cuando ya cae el sol, tan intensas como estas últimas, que dejan que se pierda la calidad de la tierra. Los perros se confunden en la oscuridad donde se echan. Las aves de corral, en cambio, más inquietas, cruzan veloces hacia la luz, recuperando de golpe sus nítidas siluetas. Algunas casas convertidas en almacén y baratillo soportan bajo la cornisa y hay un toldo desvencijado que permanece extendido todo el año, como una joya fúnebre, y una balanza de bronce en medio de un sordo sol de los sacos de papas, que escapa y se encuentran semivacíos, y los frascos empeñados que están apretados con golosinas de miel. Al fondo de la calle se abre una plaza circular sin árboles, en cuyo centro se alza un plato de cemento, con cálices de relieve borrascosos. Con un cal y sobre un pedestal aparece una cruz vacía, ya que la imagen de Cristo solo queda adherida al madero, la pequeña inscripción y la corona de espinas. Bueno, esta es parte de la lección de pintura, y bueno, se acerca un poco a lo que vimos hace un poco cuando Parker lo entrevistaba, y él trataba de decir que él era un realista descriptivo. Tuvo la mala fortuna él de toparse con la llamada generación del 90, donde está Skármeta, Mauricio Baqués, donde está Carlos Serra, que son grandes escritores a los cuales costó mucho digamos, entre comillas, medir una calidad. Con Mauricio Baqués, que vivió en Calaceite, una obra poderosísima como Desnudo frente a un hombre, una obra que se está recuperando hoy en día, que pudo haber sido gran parte del boom latinoamericano, una obra poderosa que, bueno, Federico Choc contaba que fue muy amigo de él en Calaceite, España. También un poeta homosexual que murió de SIDA. Lo mismo ocurrió con Carlos Cerda, con Morir en Berlín, una novela que habla de su experiencia en la RDA, y enfermo también dentro de uno de los sanatorios. Y bueno, y el querido Antonio Skármeta puede ser el ciclista de San Cristóbal, puede ser, varios cuentos entretenidos que tiene. Y en ese sentido Adolfo Kup no pudo quizás brillar. Recordemos que él venía del mundo de la plástica, entonces esa puedo decir como transposición, ¿sí? Arturo. Había ¿Sí? como una paradoja en su escrito, porque él, por ejemplo, ambientaba sus cuentos en lugares conocidos. Por ejemplo, en Claro. Santiago ahí habla de Morandé, ¿no? Claro, sí. Y después se iba a la parte, digamos, como clásica de la época
de la Francia antigua. Entonces, era una paradoja, pero también era una escritura muy desordenada, encuentro yo. Difícil Recuerdo sí, que era porque- bastante canónico su escritura, digamos. ¿Canon? Siguiendo el canon. ¿Ah? Canónico. ¿Ya? Siguiendo el canon, en ese sentido, no era una persona demasiado innovadora, lo cual me parece bien, digamos, pero tampoco recuerdo, bueno, me acuerdo tú mencionas a Skármeta, por ejemplo. Skármeta es un autor, no sé, de Skármeta recuerdo más bien los libros que alguna vez leí, lo cual yo creo que indica algo, porque cuando algo se te olvida Claro. hay algo que no estuvo bien. Yo leí un libro de él, no me acuerdo el título y se me olvidó, entonces eso quiere decir que hay algo que no se te quedó de ese texto. Claro, puede ser. ¿Nada de? Lo, lo investigué hoy. Antes ¿Nunca había escuchado hablar? No, para nada. Ah, correcto. ¿Yamil? Vamos a hablar un poco del contexto. Ya supimos que desde el año 65 él publica su primer libro, pero en Chile de aquella época estábamos dentro del concepto, digamos, terminaba la presidencia del mandatario Alessandro Rodríguez. Don Jorge Alessandri Rodríguez, y comenzaría todo un proceso que... El último Transformador. político honesto que el tuvimos. último, claro, gerente de la papelera, digamos, también un hombre fundador de empresas, que llegó llegó al poder, y quizás un poco también, recordemos que... Hijo del León de la Vaca. Hijo del León de Tarapacá, claro, Muy austero, muy austero, hijo de descendientes de florentinos. muy seguro de sí mismo, caminaba por las calles de Santiago. Vivía ahí en el portal. Philip, Paseo Philip. Paseo Philip, ese portal que está al costado de. Y bueno, y Chile caía dentro de todo un proceso influenciado, la revolución cubana, que estaba totalmente moviendo a Sudamérica, estremeciendo a Sudamérica. Estaba todo el proceso de la reforma agraria, y Chile se estaba convulsionando, como lo estuvimos estudiando hace un rato, donde se politizaría todo el mundo y los patrones y los obreros se convertirían en enemigos, los campesinos con sus patrones, padres con hijos. Chile se iría a los polos. O sea, los rotos se alzaron. Claro, el concepto... Y sería el primer presidente de derecha en 25 años que había llegado al poder. Estamos hablando de un Chile que tiene que afrontar el terremoto de Valdivia. El mundial del Mundial 62. del Uno de los más grandes. Sí. El más grande. El surgimiento de la televisión. Claro, el nacimiento de la televisión, claro. Ahí publicó el libro Alamiro, su primer libro, el año 65. Ese era el contexto que vivía Chile, bueno, y parte de Sudamérica también. La Alianza para el Progreso, el presidente Kennedy había tenido muchas ideas de quizás prestarle plata a La Chile Guerra por el Fría en terremoto. su momento más álgido. No, la Guerra Fría en su El etapa incidente de clímax. los La misiles. Guerra Fría estaba caliente. La Guerra Fría. El famoso incidente de los misiles. Al borde de una soviéticos tercera contra Cuba. guerra, claro. Y Chile logrando Vietnam. deportivamente su mayor logro del siglo XX, el tercer puesto en una Copa del Mundo. Sí. Empezó con Kennedy. Y como tú dijiste bien, Arturo, el nacimiento de una televisión también. Y nuestro querido Ahí amigo, empezó la decadencia. claro, todo su juego estuvo en el... Con la televisión. También puede ser. La familia se reunía a ver el mundial en esa época en torno Claro. a una tele. Inclusive yo diría que el surgimiento ¿Y eso de no la encuentras adolescencia malo? ya como algo que La televisión es mala. que Estamos deja de ser hablando del simplemente un contexto movimiento de la de... época. Ante los niños pasaban del pantalón corto al pantalón largo y eran adultos al tiro. No existía adolescencia, sino es porque aparece el rock and roll, los Beatles, se arma los primeros... Se empieza a visorar lo que va a ser al final de la década el movimiento hippie, los beatniks. Claro. Entonces todo un tema... Antonio, ¿algo que decir? La época de los 60. Alessandri, Jorge Alessandri Rodríguez. El Chile del comienzo de los 60. Yo era cabro chico. Pero igual, Sí, pues, Bueno, apenas yo había nacido. soy nacido en Iquique, que me traen a Santiago en los finales de los principios de los 50. Pero como cabro chico, obviamente me vivió esta época, pero no pasaba. Pero sí me acuerdo del tiempo de las revueltas estudiantiles. Yo debo haber tenido, eso fue como en el 55 más o menos. Y mi padre era militar. Y él llegaba a
nos dejaba encerrados en la casa, por ejemplo. Nosotros vivíamos en la periferia, en la población de Lautaro. En los periodos de Frei fue un periodo bien fuerte de trabajo político, social. Ahí yo era ya un adolescente más maduro. Ya estaba comenzando en el terreno de la política, pero muy de afuerita todavía. La verdad que no tengo recuerdos, o sea, así tan de repente, recuerdo tan un poco más explícito. Si me daba un tiempo, a lo mejor me acuerdo Claro. de alguna polola que tuve. Bien. Eso está interesante. Esos detalles son lo importante. Muchas gracias, Antonio. Fue Alessandro. fue Frei. La reforma O sea, agraria. con Frei se resuelve, pero digamos que ella venía de Alessandro, inclusive yo diría que venía de Ibáñez, del segundo gobierno de Ibáñez, incluso. Bueno, y que todas las cosas Anterior a venían de Alessandri, antes, pero conocía como la reforma. Antecesión digamos, de ese gobierno del segundo gobierno del general Ibáñez, que ya es democrático, que es del 52 al 58. En ese gobierno, yo creo que ahí surge el germen de lo que va a terminar siendo la reforma agraria. Bueno, Coop estudió en el colegio San Ignacio de la calle Alonso Valle. Era lo único que existía en ese tiempo. Claro, ¿Qué cosa? No había el del bosque. Po. ¿Qué año asumió Eduardo Frei? 64. Sí, po. era el único que existía. Sí, pues. ¿Sí? El del Sí, bosque es nuevo. fue, No, pero hay otros colegios. yo te diría que No, no fue San con Ignacio era San Alessandri. Ignacio. Ya. Porque yo me acuerdo Hacía que yo estudió, tenía después 8 hizo clase años y mi avanzada. abuelo, claro, y sí. mi abuelo estaba feliz con la reforma agraria. Del siglo 64. Claro, pero yo te digo que no se empezó a gestar antes. Porque no creo que Alessandri haya estado de acuerdo en repartir los fondos. Jamás. Sí, de hecho Alessandri fue. Sí, de hecho, Alessandri fue. Bueno, El partido. históricamente es Frei el que inicia la reforma agraria. Claro. Sí. Pero evidentemente, mira, es que estuve en unas reuniones ahora, la cosa cultural, y revisando la historia de las coordinadoras culturales. Me acuerdo y menciono que todo espacio, todo territorio construido en estos tiempos, en unos tiempos pasados, hace 10, 20 años atrás, tienen orígenes muy antiguos también. Por lo tanto, el proceso de la reforma agraria es muy posible que haya empezado hace mucho tiempo y que se dejó de lado, o que ese proceso se haya ido gestando y haya sido una semillita y que haya ido apareciendo de repente se invisibiliza, pero de todas maneras, en el gobierno de Eduardo Frei empieza la reforma agraria, porque ahí está el Jackson Scholl, que era parte del gobierno porque eran demócratas cristianos, después pasan a ser izquierda cristiana y MAPU, y donde se profundiza obviamente la reforma agraria es en el gobierno de Allende. Pero también lo que inicia Eduardo Frei fue el proceso del cobre. Eduardo Frei chileniza el cobre, que es una tentativa, digamos, de hacer el cobre más chileno, y que también Salvador Allende lo radicaliza, entre comillas, y lo hace nuestro, digamos, lo nacionaliza. Claro. De hecho muchos de los grandes cambios con los que van a ser como muy representativos de la unidad popular, digamos, parten con el gobierno de Frei Montalva. De hecho, en el gobierno de Frei Montalva nace por ejemplo, el MIR, por ejemplo. Claro. El MIR nace durante el gobierno de Frei Montalva. Concepción. O la famosa, digamos, ese famoso lienzo que pusieron afuera de la Universidad Católica. La Católica, claro. Eso fue el 67, 68, imagínate. En realidad el mercurio nunca miente, excepto cuando no dice la verdad. ¿No? Ya, sigamos para... ya hablamos con el Colegio San Ignacio, la Academia de Bellas Artes, después es becado para estudiar en la Academia de Bellas Artes de París, el 62-63, cuando está ocurriendo el Mundial y todo el proceso que estuvimos hablando en lo político. Después él fue becado para estudiar en la Academia de Arte de Nueva York también. Él tuvo un bagaje. Y también claro, tú bien lo dijiste, querida Soledad, él también se casó. Marta Carrasco, que era una ilustradora, una pintora, también tuvo una hija llamada Camila Coop,
que nació en el año 63 y que también debutó en el mundo de la literatura, yo creo que más o menos en el año 2010, 11 con un libro Estampitas de Niñas, que no pasó nada de... ¿Sí? Es más, entre lo que yo investigué ¿Ya? hoy, porque me dediqué para no llegar absolutamente en blanco, él se había dedicado primero que nada a ser pintor. Claro. Y se fue de acá, de Chile, y fue su esposa la que un día le mandó, no sé, un telegrama, no sé qué, y le dijo, por favor, déjese de pintar y vuelva a escribir porque usted escribe maravillosamente bien. Y él dejó de pintar y volvió a Chile, porque me parece que no estaba en Chile, y Claro. empezó a escribir. Había estado ubicado en París. Claro, y empezó a escribir. Tuvo cerca de 10 años sin pintar. Claro. Oye, sin embargo, Adolfo Kuhn ocupa un espacio en la historia de la pintura chilena. Claro, hubo una retrospectiva del 2012 en el Bellas Artes total, fue sobre él. aparecido. Claro, no, claro que no. Como pintor yo lo encuentro excelente. Claro. Una gran retrospectiva en septiembre del 2012 sobre su obra, pero espectacular, en el Bellas Artes, una exposición. Bueno, y estuvieron presentes sus hermanos. Sigamos. Bueno, él se casa, al tiempo después termina ejerciendo como profesor titular de Historia del Arte, Teoría del Arte en la Universidad de Chile. Después desde el 64 hasta que llegamos hasta el 98, el año de su muerte, fue profesor de Historia del Renacimiento y Barroco en la Escuela de Arte de la Católica. Ese fue el periodo en que mi amigo y profesor Mario Soro lo conoció y pudo conocer un poco más al hombre que estaba bien atormentado. Un primo de él que era psiquiatra contaba que él que empezó a caer, él decía que todo el mundo lo estaba olvidando. Cayó en unas depresiones increíbles, se separó de su esposa y adoptó, no sé cómo pudo hacerlo, a un niño de 10 años que con el tiempo terminaría siendo su pareja. Y quizás que no tengamos un poco, Arturo, es porque es interesante esto desde un profesor de la Católica, el concepto escolástico, el concepto de que el hombre que tome a un niño pequeño para educarlo, ese concepto griego que la escolástica tomó el pederasta, erastes, el que enseña, el que recibe el conocimiento. Claro, pero eso está muy pasado de moda, creo que a partir del siglo II después de Cristo ya no se usa mucho, digamos. Pero está vigente, va hasta el día de hoy. O sea, pero claro, o sea, eso, No es la oficialidad. Encuentro que es una... Además era algo que hacían los griegos nomás, los romanos no hacían ese tipo de cosas. ¿Ya? Y no sé, yo encuentro que... Hablé un poco de eso, que... Yo encuentro que eso no se hace. ¿Qué quieres que te diga así? O no, sea, no sé qué opina, o sea, porque puede o decir sea, que está bien, puede decir o que está sea, bien. sí, o sea, no sé. Oye, pues, y si dudas que la altura va a decir que está bien, algo así. si tú crees que, o sea, yo creo que todo lo que puedan hacer adultos con libertad de consentimiento es válido, pero eso no es un adulto que te pueda dar un consentimiento sexual. No en nuestra cultura, no en nuestro actual paradigma, digamos. Claro. Pero en las naciones como Holanda, años atrás, los 2000, nació un partido del amor que tuvo varios diputados y que pedía que exigía que los adultos pudieran tener amores con niños de 14 años, 13 años y se legisló sobre eso, claro. Estados Unidos hizo lo imposible para que ese partido desapareciera del mapa y hizo una Yo me expresión acuerdo de eso. Bueno, pero hay todo un movimiento de normalización de la pedofilia que dicen ya si los gays se normalizaron, nosotros también, pero la diferencia entre la comunidad LGBTQ, etcétera, y todas las letras ahora del alfabeto, Claro. y los pedófilos, que es una cosa muy distinta. O sea, adultos responsables pueden hacer lo que quieran, ¿cachai? Pero esto... bueno, hace poco salió una conferencia de TEDx, que después la bajó TEDx, pero está en YouTube todavía, de una chica que defiende el derecho a la pedofilia y como que una forma de amor legítima, pero yo la verdad que no considero que eso sea... Entonces, Carlos Ormeño, el nombre del... Bueno, él quedó con parte de la herencia de también, en conjunto no creo que eso sea sano, digamos. No, de ninguna manera. Yo creo que eso es una invención de mentes enfermas, no puede ser de otra manera. No, porque si decimos que son mentes enfermas, son inimputables porque es una enfermedad. Yo creo que es una depravación y un vicio moral. Pero la depravación también es una enfermedad. No. Oye, este tipo, este escritor, Adolfo Kuhn, yo creo que lo rescatable es la sensibilidad que tenía, la capacidad de observación que tenía. Porque él comenta que en una oportunidad cuando fue a Museo en París a ver un cuadro de Da Vinci, de la Mona Lisa,
le sorprendió la distinta expresión que tiene la figura de la Mona Lisa, de acuerdo al espíritu con que tú la miras. Por ejemplo, si tú estás alegre, la sonrisa de la Mona Lisa es más evidente. Y si tú estás triste, es más seria. Entonces, eso es una percepción que él tuvo y que la compartió con varios colegas que fueron con él. Y efectivamente dicen que es así, ¿eh? No sé, yo nunca... Sí, yo estuve 47 segundos frente a la Mona Lisa y un tremendo gentío y es muy difícil. Además, lo que él percibió es que la Mona Lisa no tiene sexo, como que el pintor quiso no clasificarla ni como mujer ni como hombre, porque tiene ambas expresiones en el rostro. Sí, yo siento Entonces, que eso él captó en cuanto al espíritu del pintor que hizo el cuadro, en este caso de Da Vinci. yo creo que él era Sí más que- pintor que otra cosa. Sí, Que esa era su Sí, esa era. tendencia. efectivamente. Sí. Yo como no he visto ninguna pintura de él y tampoco he Fabulosa. leído. ¿Podemos ver acá algo? ¿Puedes buscar ahí? Sí, ¿Se puede buscar alguna pintura. en Arturo? Yo Sácate, tengo- ha sido definido como algo, como un discípulo de Cézanne, algo parecido, Préstame mi algo teléfono. muy parecido a lo que hacía La Paul escena Cézanne. del mar era muy fuerte para él. Sí, La escena del mar. Hoy puedo pasar un aviso sí. que nuestra amiga Denisú pidió que todos alrededor de entre las 21 y las 22 horas nos conectáramos en una oración por su hija. No sé qué le pasa a la hija, La guaguita. pero la Denisú, la guaguita, la hija de ella. Pero Denisú, una buena amiga, siempre ha estado con nosotros en la alternativa apoyando de una u otra ¿Natividad del manera. Carmen? ¿Ah? ¿Es Natividad del Carmen? No, la Denisú es porque otra. Natividad también tiene una hijita enferma. Claro, y Con el se virus pidió en la red, CCC. la Cronopio lo compartió y quería pasar el aviso. Claro. Bueno, si Así es, que tendríamos que hacerlo en este minuto, En porque este son las minuto. 9:15. A las 9:30. yo creo que, Las claro. 9:30. Veamos que Arturo muestra un poco a la cámara algunos cuadros y ahí entrega todo y ahí vemos Una lección de vida. Adolfo con lección de pintura. Esa es una de Hay las... una, ¿Se puede agratar un poco? ¿No? ¿Verdad? No la vi. no sé, Ese era naturalismo. ¿Cuál es? Yo mientras voy a leer algo que escribió Adriana Ese Valdés es él. sobre la... La venganza del cine contra Adolfo Buch. No, pero ese no es Ese es él, Sí. él, cuando niño. cuando niño. Oye, la Porque lo- lección de pintura y el picadero fueron libros Claro, el picadero. Sí. que circulaban bajo cuerda. ¿Ya? No es que fueran clandestinos, pero circulaban en un cierto sector de gente. No eran, no eran 20 poemas de amor y una canción Y la desesperada. elección de pintura fue como la historia de él. Claro, Era sí. como su autobiografía. Voy a leer porque el- habla sí. de un niño genio Claro. que realmente le pone una profesora para que le enseñe y resulta que el niño sabía más que la profesora. Entonces, esa es la historia de él. Sí. Voy a leer algo que escribe Adriana Valdés sobre su pintura y mientras puedo poner algunas imágenes de sus cuadros. Lo ¿Qué hizo. puse? Adriana Valdés dice lo siguiente. Su pintura corresponde a lo que se definió como un realismo nostálgico y a la realización de un talento que él soñó y realizó como un ejercicio de traducción que necesitaba hacer. Se caracterizó por visiones intimistas de pequeños retratos, paisajes, bodegones, muy simples, figuras e interiores y cosas al aire libre. Además de objetos de su vida cotidiana, su creación evitaba toparse con lo emotivo. La pincelada suelta, una tonalidad con sombras y a veces luminosas, que reflejaban su aguda percepción visual y su admirable capacidad. La luz, las sombras, las atmósferas más agudas, construyó sus telas con una característica indescifrable. El 2002, ya hablamos que el Bellas Artes hizo... Continuamos. A principios del 70 dejó de pintar y se dedicó por completo a la literatura y volvió solamente a retomar los pinceles del año 84. Y se hundió, yo creo, en lo anecdótico. Y él privilegió un purismo en la literatura, en tanto en su lenguaje. Podemos leer un poco de la lección de arte que tenemos ahí, de Adolfo Buch. La comedia del arte, ¿cierto? El tren de cuerda. El tren de cuerda. Permiso. El tren de cuerda. Y claro, Hugo Montes, que es un académico,
El famoso Hugo Montes famoso. de Monto y Orlandi del libro de Castellano. De Castellano. Cuando Bueno, varias vamos a leer generaciones eran chicas. el concepto del tren de cuerda, que dentro de los pintores es muy leído. Tengo un amigo que tengo, un muralista, Robinson Abelo, el mismo Soro, ellos leen sus textos. Estos textos son muy leídos, de hecho Adolfo Kuh es alguien a seguir, y es la idea de que el pintor sí también puede ser un buen escritor. Es como un referente para muchos pintores, que porque soy muchos amigos de la Plaza de Armas y otros pintores, tienen como la referencia del pintor que sí puede Claro. pasar de cruzar la vereda al frente y sale muy buena Y también. que él mismo decía que tanto en la pintura como en la literatura se podía usar los claros oscuros de la misma manera. Claro. Describir con la Yo lo luz. encuentro real, sí, lo encuentro que puede ser de más. Vamos, este concepto de Hugo Montes, el tren de cuerda, novela de don Adolfo Kuh. Lejos de la estridencia de la moda, al margen de grupos sin mayor novedades técnicas, Adolfo Kuh trabaja y trabaja. Y nos entrega un libro, y otro, y ya son 4, destinados a alterar la narrativa chilena. El último ciertamente es el más logrado, se titula El tren de cuerda. En el parque, en la presentación que ha hecho con mucho esfuerzo, da una visión de precariedad de los medios. Un texto muy breve, con ambos relatos no suman más de 130 páginas pequeñas, con una editorial llamada Época. El tren de cuerda consta de 2 partes. La primera es la unidad del protagonista, un niño. En la segunda, el protagonista ya es un joven, que no hace demasiado honor a su nombre, pues se le ve como pasivo, querido más que deseado. Recogió antes que su decidor o activo. Niño y joven, un tanto a la deriva, su madre lo deja en la casa de un almirante rico y lo lleva más adelante a la casa de un agricultor adinerado. Querendón. Todo así, porque lo mandan a un colegio, porque le dan lo que quieren y porque le regalan un tren a cuerda. Porque es víctima del interés desviado del chofer del viejo marino. Ahí estamos topando quizás eso que también le quería tocar, esa estética, no sé, esa parte oscura que está. Protagonista unido a las cosas, como no a los objetos, sino en cuanto a un destino, a la dependencia que depende de situaciones ajenas, por ejemplo de las veleidades del almiranta, que no lo deja en su hogar como un secretario, como una inútil esperanza de retener más allá de un esposo, niño, cosa, joven confundido con los destinos de los otros. Esta situación limitada y solitaria se da paradojalmente en el canto de este chico. El lector lo siente cerca, demasiado cerca, quizás escondiendo a un discípulo y a un amor prohibido. Quisiera ser por él, está siempre omitiéndolo. El protagonista entonces no da por actividad, sino por su vinculación interior con el lector. Viejos ejemplos hay tras estos recursos. Aquiles, el personaje protagónico de la Ilíada, de la Ilíada, también, cuando depone sus armas y los troyanos los hacen retroceder a todo el ejército griego. Se trata de algo más bien que un recurso retórico. Adolfo Kuh construye una novela objetiva, en la que el mundo se está presentando desde afuera, un afán descriptivo y un relato puro, cosas y personas que ocupan un sitio preciso en un mundo, donde el autor parece no tener otra misión que entregarlo con la fidelidad aún a costa de su personaje. Es grato y doloroso recorrer este mundo, duele la pequeñez de la mayoría de los seres humanos, de los cuales el niño en gran manera es víctima. Ahí va de nuevo. El agrado surge precisamente con la fidelidad con que él está tocado. Fiel y preciso, el autor invidiablemente toca el dominio del lenguaje, léxico, sintaxis, fluidez narrativa y permite ir y venir por los vericuetos de adentro y de afuera, sin confundir nada, sin olvidar nada, sin exagerar nada. Presentación impoluta, pero no de clínica severa, sino que él toma en la ironía dolorosa del sufrimiento de este niño, matizado con la delicadeza y el encanto del mismo niño y un joven inolvidable. Aquí como que hace la transposición del niño a una juventud. Quizás está hablando de su amor. ¿Pudo haber una relación más explícita entre una parte y la otra? Esto está quizás un poco barnizado. No nos atrevemos a afirmarlo. Pero no podemos sin menor que confundir a tal pregunta. Realmente dan ganas de saber por qué el autor no hizo siquiera una evocación del término de la segunda. Algunos de los personajes específicos en la primera se preguntan qué ocurrió, qué curiosidad y qué sabiduría. El libro está como una gran novela, una novela destinada quizás para acostumbrarlos con los narradores, al estilo boom, sobre todo, porque ahí está quizás lo perdurable, lo que ocurre con muchos de los famosos.
es un privilegio asistir al nacimiento de un artista de la palabra, más que un artista sobrio, responsable de un buen gusto, como Adolfo Kupp. Esa es la crónica que se hizo ese año por Hugo Montes, del Tren de Cuerda, que salió el año 76. Y es un libro que quizás volvemos a retocar el concepto de cómo el con Carlos Ormeño tuvo esa extraña relación de llevar a un niño adoptado y convertirlo en su hijo putativo, y terminó siendo un amante. Aquí también el Cube hace como una imitación del retrato de Dorian Gray, pero que no era lo mismo, porque el conde que fue amante ¿no es cierto? de Claro. Dorian Gray no era un niño, pero era un joven menor de edad que tuvo amores con en este caso con Oscar Wilde. Claro. El Marqués de Queensberry, Pues sí, sí, El hijo del Marqués de Queensberry. el creador de las reglas del El que box. inventó el box, entre paréntesis. Claro, entonces ahí también hay como, se nota que este tipo era muy leído y sacaba partes de aquí y de allá para construir sus personajes, entonces no hay como una autenticidad, eso noto yo. Claro. Yo encuentro que eso es válido, o sea, todo se No, puede- sí, sí. Desde los griegos no digo puede que escribir nada nuevo. Es válido. Es que yo pienso Pero, que ya todo no está sé, escrito. es que Todo ya está hecho. Escrito está dicho, depende de cómo lo escribas y lo digas. Ahí está la diferencia. Voy bueno, quizás para ir redondeando, La Comedia del Arte, que es otro de sus libros, del año 95. También esto lo escribe Adriana Valdés. Y aquí vamos a analizar un poco. Los textos de Kupp son relativamente breves, 95, 85, 130 páginas son estos. El tren de cuerda, la lección de pintura. No son textos extensos, por lo tanto sus obras completas no superan los 600 páginas. Y bueno, pues vamos con eso. La Comedia del Arte, publicada en el año 95, es considerada por la crítica especializada como una de las novelas más relevantes de la producción literaria de Adolfo Kupp, en el territorio que se instala en una narración que corresponde a Cartagena, ciudad costera que acogió al autor en los últimos años de su vida. La historia está basada en la relación amorosa de una extravagante pareja, formada por un acomodado pintor realista y Marieta, su modelo y enamorada. Esto lo relató con Barker en la Belleza de Pensar, donde iba relatando que el pintor está la modelo, está con su amante, sacando fotos, y el pintor se aleja con su caballete y se pone unos cuernos y se pone a pintar en la playa. Eso, ahí jugaba un poco con el humor y el dolor. Sin embargo, la óptica desde la narración y los sucesos de la trama están teñidas de un tono irónico, absurdo, paródico, puesto que los protagonistas son sombras. Los protagonistas son sombras de un tiempo pasado, de un tiempo que fue prometedor y que solo ha dejado un recuerdo fantasma. De esta manera, Adolfo Kupp se sumerge en la problemática humana de los artistas venidos a menos, explorando la decadente y lo patético. Al mismo tiempo es una voz de un narrador que en tercera persona abre un mundo de reflejos en un universo de Kupp. Oye, claro, mira, yo quería disculparme porque recién yo metí a Dorian Gray, nada que... No, pero si esto es una tertulia, esto es una pero tertulia. espérate, claro, lo que pasa es que yo me quería referir a la vida de Oscar Wilde, Claro. al amorío que tuvo con el hijo del conde. A eso entonces va, digamos, en la parte de relación que hace entre el personaje de este niño del tren con el señor que le regaló el tren y que prácticamente es un protector de él, que en el fondo tiene otras intenciones, a todas luces son otras las intenciones de él cuando trata de, ¿no es cierto?, regalar a este niño cosas que él no pensaba tener, como es un tren a cuerda. Claro. Así que entonces ahí yo creo que hay cierta similitud con la vida de Oscar Wilde, con la biografía de él, en donde habla de sus amores con el hijo del conde y todo eso. Bueno, y por ejemplo, lo que yo veo que eso de antiguamente, eso de tener hijos, de tener en tu casa niños que no eran tuyos, Claro, era no. más corriente de lo que ustedes piensan. Porque yo te voy a decir, sí, porque en los campos muchas veces
hay gente que tenía hijos así como... Y los ofrecían para trabajos, a cambio de comida, que les dieran casa, comida y que les enseñaran algún oficio dentro de los fondos, qué sé yo. Y uno veía que después se usaba más con niñas, eso sí. Ese era el derecho a pernada, que Claro. tenían los patrones con la... Claro, pero fíjate que la gente lo hacía por necesidad. Claro. Porque hay gente que no tenía cómo alimentar 6, 7. Imagínate, una tía tuvo 17 hijos. Afortunadamente los tuvo todos con ella. Pero otras personas no eran tan afortunadas. Y ofrecían a sus hijos a cambio de casa, comida y ropa para los niños. Para que no murieran de hambre. Mi abuela, ¿cuántos niños no crió? Solamente yo conocí 4, así como ya legalizados. Pero cuando mi abuela murió, llegó gente que yo jamás había visto en mi perra vida y todos le decían mamá. ¿Cachai? Mamá, yo decía, ¿y esto de dónde salió? Y era muy normal. Entonces, de ahí a criarlas para futuras amantes, o tal vez muy escondido para criarlos como a hombres para la pedofilia, qué sé yo, a lo mejor lo hacían. Yo me acuerdo que en mi casa llegaban gente del sur o indiecitos mapuches a trabajar también en la carpintería, porque mi papá tenía tapicería y carpintería. Y las nanas también llegaban cabras jóvenes de 24, 25 años a trabajar. No, yo le estoy diciendo ¿Y más niñitos de niñas? 8 años llegaban Sí, a trabajar. po. Niñitos de 8 años. Por la casa, la comida y lo... Claro. Listo. Las chicas también. Sí. Así que yo creo que eso era recurrente en la antigüedad. No era un tema en ese tiempo como lo de ahora. Claro. Es posible que la pedofilia no fuera... Pero yo también pienso que tienen que haber habido casos. Varios, yo creo. Porque eran muy invisibles. Claro, pero... Y a nadie le importaba lo que les pasara tampoco. No. Porque los Ahora tengo la patrones pregunta, tenían claro. derechos sobre la servidumbre, tenían derechos, por ejemplo, lo que acaba de decir, el derecho a pernada, el derecho de tener relaciones con la empleada joven. Era un derecho que ellos lo atribuían y lo hacían. Claro, y bueno, eso persistió hasta bien adentrado los 70. Sí. Cuando tú adoptas a este chico, Claro, lo adopta cuando ya tiene 10 años. 10 años. La pregunta Entre es, comillas lo adopta, yo creo que se lo llevó a la casa, digo. es posible. La pregunta es, no, porque no conozco esa historia. La pregunta es, cuando se hacen, por decirlo, pareja, ¿qué edad tiene el niño? Bueno, se sabe ya que son pareja, bueno, Kun murió en el 98, se sabía que cuando el muchacho tenía ya mayor de edad y se supo que eran pareja porque se veían en... Claro, por lo tanto ya no es pedofilia. Entonces Claro, hay una nebulosa ahí, porque pedofilia es cuando, si tú dices desde los 10 años o desde los 15 años... Ya, pero es que no sabemos en No lo qué sabemos. minuto empezó. No, bueno, es lo que estoy marcando. Claro, Que no lo sabemos, no se claro. sabe, por tanto, si la relación de Q con este chico empieza, suponte tú, a los 20 años, es posible por la relación misma, por el ambiente, por el contexto, que haya surgido una relación muy natural, que no tiene por qué ser cuestionable, muy natural, Claro. por esas mismas condiciones en que vivían. Pero obviamente estoy, de nuevo, especulando. No, claro. Como se especula si lo llamáramos pedófilo. Es que Cook no era un personaje absolutamente, no era digamos hombre, era homosexual. Claro, no, Sí, pero no Entonces importa. ya a partir de ahí existe la sospecha de que él obviamente no respetó las reglas que tiene que seguir entre un padre y un hijo. Y no lo crió como hijo, sino que... Pero este señor Pero es que no era su padre. Pero esta persona que ahora debe tener, ¿qué edad? Este niño, digamos. No, unos 45 años. Esto se destapó porque él lo hizo una denuncia. No. Se Parte- supo después parte cuando de la historia. tuvo mayor de edad y él dijo yo soy pareja de él ¿Usted? y todo bien. Entonces yo pienso que toda la polémica o digamos toda la suspicacia que hay alrededor Pero son- sería fácil llevarme una niña de años son para mi humos, casa y después decir es mi amante. Es lo que le pasó también A Woody Allen, a Woody Allen, po. que era su hijastra. Era su hijastra. Era adoptada Hija de- por Mia Farrow. Sí.
Bueno, el año 98 dejó de hacer clases en la Facultad de Arte de la Chile porque ese verano para él fue devastador, cayó en una depresión increíble. Él le hacía a su pareja, Carlos Ormeño, que probara su comida. Él decía que la comida estaba envenenada, que lo querían matar, entonces cayó en una paranoia increíble. Le hacía probar las comidas a él. Claro, y escribió uno de sus últimos libros, cuando pienso en mi falta de cabeza, que ganó, creo que ganó el Altazor como mejor libro de ese año. Y él decía que es el Requiem, su canto era una misa fúnebre. Él estaba ya como despidiéndose un poco como de la vida, él más o menos intuía que su vida ya se estaba acabando. Y no era viejo él, pero más o menos había programado, sabía que ya no había mucho que hacer en esta realidad. Carlos Ormeño, en cuestión, bueno, nos hemos metido un poco en la polémica. Su primo psiquiatra lo estuvo llamando por ese verano a marzo del 98 mucho, porque sabía que él estaba mal, estaba cayendo en unas depresiones, se ponía a llorar y decía que lo iban a matar, que iba gente que lo iba a envenenar. Entonces Una paranoia. claro, que hay una paranoia y él decía que iba gente, y él odiaba, como él mismo lo decía su primo, él odiaba ser homosexual, él atacaba mucho a otros homosexuales, a esos maricones, pero siendo que él también, porque él tenía una lucha interna consigo mismo, caía en quizás en no querer reconocerlo o luchar por algo o querer reprimir algo que, no sé, porque estaba en él. Es muy irónico eso porque él siempre hablaba de la monja que no es creyente, Claro. siempre hablaba que él era un homofóbico homosexual, entonces era como Claro. Ya tenía, que se bueno, contradecía solo en lo que decía, Era claro. en criticar en la Bueno, paja de los ajenos. eso se da hasta Mucho, el día de hoy. mucho. Mucha gente que es homofóbica en su interior son homosexuales. Sí, pues. sí, lógico. Dios Claro. mío. Él se entera que su familia lo va a internar, que lo va a llevar a un psiquiatra. Eso es lo que. Y eso fue lo que gatilló que se ahorcara en el baño en marzo del año 98. Y le salió las portadas, los diarios, se ahorcó el poeta de Cartagena. Ahí yo supe recién. ¿Quién me habían dicho murió un poeta en Cartagena? ¿Quién? Adolfo, nunca había escuchado. Oye, pero en el Después- fondo quizás toda la historia esa del descabezado, Claro, sí. tenía mucho que ver con lo que él presentía que sería su muerte y ya lo tenía pensado, yo creo. El picadero también es que Porque él también siempre tenía. vivió con una depresión, en constante depresión. Y una persona muy difícil, los alumnos. Que, O sea, que no son- obviamente voy a pasar con depresión si soy un homofóbico, que soy homosexual. Y se le acusó también de misógeno en la católica también, que trataba muy mal a las mujeres, que el que llegaba tarde lo expulsaba del aula. Bueno, voy a dar una lista de sus libros, sus obras del año 65, Alamiro, él debutó escribiendo, Bújar, sobre el pintor Pablo Bújar, el año 66, en los desórdenes de junio del 70, Picadero del 74, hablamos de una composición donde también se habla un poco de a trasluz de la homosexualidad, El tren de cuerda, que leímos parte de él, La lección de pintura, que digamos que trabaja quizás un dibujo del espacio-tiempo de lo que él quiso vivir como artista plástico, desde una perspectiva, desde una niñez, de una Y tercera persona. reconociéndose como un pintor innato. No, y también quizás hablando de que este niño también, entre comillas, no deja claro, también pudo haber sido usado por el chofer de la casa, no lo deja tan claro, pero deja como esa incógnita. Claro, sigamos, la lección de pintura del 79, el paisaje, la copia de yeso del año 89, el cumpleaños del señor Balán del 91, Balneario el año 93, Comedia del arte, Planeta año 95, del cual leímos parte de la crítica de Hugo Montes, Cuarteto de infancia del año 96. Aquí viene una especie de antología que publicaron los argentinos, Picadero, El tren de cuerda, La lección de pintura y el paisaje. Cuando pienso en mi falta de cabeza, que el año 2000 gana Sí. Claro, ganó el premio, digamos, municipal y ganó un Altazor también. Y Adriana Pero, Valdés claro. y él lo dice que es como el Requiem, es como que su canto a la misa fúnebre, como es como la despedida del mundo. Y hay Y- una segunda parte Con que mi se publicó falta de después. cabeza, qué buen nombre. Sí. Claro. Después viene narrativa completa, ya cosas póstumas del año 2000, Los infortunios de Almagro, este es bien interesante, Infortunios de Almagro.
quizás hablando un poco, quizás en algo, la novela histórica de Diego de Almagro y la guerra con los pizarristas, que quizás algo que no estaba dentro del trabajo de él. Escrito sobre arte, que lo sacó la UDP, que más que nada son una recopilación de sus clases en las distintas facultades, que es bien interesante. Y las obras completas del 2013. Habíamos hablado delante que se hizo una película de él, ¿cierto? La lección de pintura, dirigida por Paulo Perelman, que narra la historia de este niño y esos resultados, y también cómo él enfrentó el concepto de la pintura, y fue estrenada en el 2011 en el Festival de Granada. También en Brasil. Ganó un premio también, ¿no? Sí, ganó en Brasil. El Quiquito de Oro. Ahí no sé, no reconozco. ¿Ese es el nombre de la película? No, el premio. la lección de pintura en la película. Ya. Y Tajamar Ediciones publicó sus textos completos sobre arte. Es una edición bien interesante, y sus 11 novelas también han sido publicadas, y ahora están saliendo también porque la retrospectiva de pintura que se hizo en el Bellas Artes de Adolfo Kuhn 1940-1998, y fue espectacular. Uno de los libros más leídos por los Claro. aficionados. Sí, no, y vos lo digo, los pintores admiran mucho a la idea del pintor que fue un gran pintor y fue también un gran escritor, y se puede ver también en las conversaciones que tiene con los pintores académicos o con los mismos pintores de la Plaza de Armas, que lo tienen como una referencia a Adolfo Kuhn. Y creo que con esto estamos cerrando esta pequeña tertulia a Adolfo Kuhn, Río Seco. Un personaje lleno de luces y sombras, controversial, y que queda para mí con ustedes, los que lo estén viendo ahora, mañana, pasado, en el futuro. Buscar también en YouTube están la pinacoteca completa de su obra, están también muchos escritos y cartas que han empezado a salir ahora, y es bueno conocer a este nuevo escritor y pintor también. Y bueno, y gracias por estar acá, y nos vemos. Chao.